si a usted alguien se le aparece diciéndole que yo le voy a quemar 30 velones, mi amor, para que usted se sane ese problema, para quitarle la brujería, te miente. Porque aún si tuvieras que hacer un ritual para algo que te ayudara, lo tendrías que hacer tú, que eres el del problema. ¿Qué beneficio tiene la iglesia con estigmatizar a las brujas? ¿Qué beneficio tenían con quemarlas en la hoguera? Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de A Calzón Quitado, Supernova Podcast. Yo siempre sigo leyendo, Luis. Will. ¿Qué más, Luis? ¿Cómo va? Mi compañero tiene un ligero problema de atención. ¿Qué? ¿Quién es usted? ¿Cómo vamos, Will? No se acuerda ni el nombre de su compañero, no se acuerda el nombre del episodio, no se acuerda el nombre del podcast, pero bienvenido, señor Tatán, bienvenido a todas las personas que nos están viendo. Yo bien contento, emocionado, porque tenemos una invitada súper especial. No creo que más emocionado que yo, por eso se me olvida todo. Señoras y señores, aquí está con nosotros Paola Jiménez, astróloga cabalista, señores. ¿Qué es esto? No, o sea, se me está trabando todo porque es que de verdad que ¿Está emocionado? Sí, yo sí estoy muy emocionado de tener a alguien que sabe de estos temas y de que nos va a sacar de muchísimas dudas acá y además una profesional, ¿no? ¿Cómo estás, Paola? Muy bien, muy contenta. Es la primera vez que me invitan a un podcast. Sí, qué chévere. Y qué chévere que ha sido este. Qué chévere que ha sido este. Y qué chévere que me han invitado. Yo traigo buena suerte. Epa. Ahí está. Buena energía. ¿Cómo va todo, Paola? Bien, muy bien, muy bien. El trabajo muy bien, trabajando en lo que me gusta, en lo que amo, me encanta. En astrología cabalística, que es a lo que me dedico hace ya 4 años, pero soy astróloga hace 25 años. Solo que estoy dedicada a la cábala durante los últimos 4 años, que es una maravilla. Y no es la verdad absoluta, pero es la comunión de muchas cosas que he venido aprendiendo en todo el transcurso de mi vida. Y es algo con lo que muchos vibramos, hablo muchos de nosotros y me incluyo porque de verdad que aquí entre nos y con todos ustedes, la cábala siento, no soy experto. Sí, oye, creo que nadie es experto en ningún tema, todo el tiempo estamos aprendiendo, pero siento que la cábala a mí me sacó de un agujero negro. Y qué chévere tenerte aquí para que nos hables del tema. Además que estamos mezclando dos temas increíblemente poderosos, que es la cábala y la astrología. Y la astrología cabalística como tal, es que astrologías hay muchos tipos de astrología y hay muchos tipos de calendarios astrológicos. Los egipcios tenían su astrología, los mayas tenían una astrología bellísima, preciosa y muy poderosa a través de su calendario. Los persas tenían su propia astrología. La astrología que nosotros conocemos comúnmente, que es donde trabajamos los planetas con los nombres de los dioses griegos y romanos, que precisamente viene de la mitología, es la astrología tradicional. La astrología cabalística, digamos que trae mucho conocimiento de las otras, pero está asociada a un objetivo en particular, y es que tú tengas la conexión divina. Porque realmente lo que enseña la cábala es que el alma viene a aprender cómo conectar de nuevo con la luz del Creador. Lo que cuenta la historia cabalista, que está basada en los estudios bíblicos del Antiguo Testamento en hebreo, lo que se llama la Torá. La Torá. Sí. Desde un libro que es la interpretación, que se conoce como el Zohar, que es parte del conocimiento judío, para quienes no lo saben, es parte del conocimiento judío. Bueno, tenemos que hablar muchas cosas de eso, porque entonces viene la pregunta de ¿y eres judía? Porque sí, es lo primero que se le viene a la cabeza a las personas cuando escuchan sobre la cábala. Sobre la cábala, no solo sobre la cábala, sino que está asociada al judaísmo. Entonces la conocimos en los 90. Recuerdan que Madonna andaba con su hilito rojo en la muñeca de la mano izquierda, y Demi Moore y Britney Spears, y decían, es que son cabalistas. Resulta que en los 90 se puso muy de moda la cábala porque empezamos a hablar de eso, ¿no? De Madonna y de estrellas populares. Pero lo que se sabía era que para ser cabalista tenías que ser judío, porque las religiones, no solo la cábala, no solo el judaísmo, las religiones son muy cerradas y son muy herméticas en muchos de los conocimientos y las estructuras que tienen. Pero con el paso del tiempo, el conocimiento se ha abierto y se empieza a aplicar a otras personas, no solo por el tema de libertad de culto, sino por
el crecimiento de conocimiento a través de la tecnología. Entonces, ya es muy difícil que te escondan algo. Ya el Internet lo que no te trae se lo inventa, pero es preferible que te digan la verdad a que se la estén inventando. Y eso pasa con la cábala. Se convierte en algo místico que la gente asocia a brujería, a, no sé, a magia, o será que los judíos hacen magia, o en qué es lo que creen, porque creen que es una cosa mística relacionada a la brujería. Entonces deciden abrir el conocimiento y ponerlo al alcance de muchas personas para que tú aprendas de cábala. Si conectas con esto, bien. Si no, no. Porque al entender cábala tienes que entender realmente el Antiguo Testamento. El tema es que en el Antiguo Testamento, y está en la Biblia nuestra, porque en la traducción al español está, y donde se habla de las 12 tribus de Dios, las 12 tribus de Israel. Habla de Moisés liberando al pueblo de Egipto y trayendo las 12 tribus de Israel, que son las 12 tribus divinas. Cuando se traduce desde el Antiguo Testamento hebreo, desde el idioma hebreo, que es un idioma, es una lengua energética que tiene valor numérico y valor energético, porque las letras hebreas, el hebreo no tiene números, las letras son los mismos números. Cada letra tiene un valor numérico, lo que quiere decir que al cambiar letras a números, deberían tener un valor, ¿cierto? Cada palabra tiene un valor. Si tiene un valor energético, tiene un poder energético. Okay. Y si mi palabra tiene un poder energético y otra palabra también lo tiene, quiere decir que el objetivo de las dos palabras o de la interpretación de esas dos palabras es el mismo. Por ejemplo, Dios y paz. Dios tiene el mismo valor energético que paz. Eso quiere decir que Dios tiene que transmitir paz y que la paz es parte de Dios, según la interpretación energética. Es un ejemplo muy básico, pero tiene que ver con lo que entendemos con cábala. Me hacías perdón, te interrumpo, me hacías una explicación muy básica con el tema, de pronto para las personas que no están cayendo muy en cuenta en el tema. Con el inglés, ¿no? Es lo mismo. En el verbo to be. Nosotros no entendemos por qué el verbo to be en inglés es ser o estar. Para ellos ser y estar es una cosa igual. To be. Ser y estar es lo mismo. Pero para nosotros ser es muy diferente de estar. Es ser una persona o ser esto, ser lo que tú eres, a estar en un lugar o en un modo es completamente distinto, porque el ser es algo que va contigo por mucho tiempo. El estar es un estado, es una cosa momentánea. Nosotros lo entendemos diferente. Eso pasa con la cábala. A la traducción que se hace desde el Antiguo Testamento, que fue escrito en hebreo, a otros idiomas, le da una reinterpretación a la Biblia. Entonces, eso es lo que hace que cada idioma, cada religión, digamos que la interprete a su acomodo. Así se acomodó. Pero aparte de eso, si tú lees la Biblia desde el cristianismo a la Biblia católica, a la Biblia de los testigos de Jehová, es distinta. Hasta el nombre de Dios es distinto. Pero si vamos al original texto hebreo, el original texto hebreo, cuando vuelvo al tema, habla de las 12 tribus de Israel, habla de los 12 signos zodiacales. Entonces te dice que tú, como ser, perteneces a una de las 12 tribus de Dios. Y te explica lo que es una tribu. Una tribu es un grupo de personas con las mismas características, ¿cierto? Sí. Que normalmente están condicionados a un lugar en particular. Sobre esta tierra nacen 12 tribus de Dios. Cada tribu tiene unas características y es por eso que los Piscis no son iguales a los Aries no son iguales a los Leo, tienen unas características. Y tú puedes decir que tú eres un Leo distinto, pero hay características que sí. Que tú dices, los leos son egocéntricos, los leos hablan de sí mismos, los leos brillan realmente cuando están en cualquier lugar, llaman la atención, les gusta tener la razón. Entonces los leos que me estén viendo digan sí a esto, no a esto, pero hay características que los hacen parte de un grupo. Los identifica. Y eso quiere decir que tú puedes ser colombiano y ser Leo, y tú puedes ser argentino y ser Leo, y tener diferentes condiciones por ser de un país distinto, diferentes tipos de personalidad, pero hay unas características que los unen. Y esas características te dan un propósito, porque además esas características impulsan muchas cosas en ti, cómo te relacionas, cómo hablas, cómo te comunicas, cómo es tu personalidad para enfrentar la vida, pues transforma realmente la vida. Tu vida no es igual si eres una persona reactiva, si eres una persona pacífica. No es igual y no va a ser igual. No es igual la vida de un Aries a la vida de un Capricornio, jamás lo va a ser, porque las personalidades son completamente diferentes. Podrían los dos ser ingenieros, trabajar en el mismo lugar, ganar el mismo salario y aún así tener vidas completamente distintas solo porque sus personalidades son distintas. Eso quiere decir que cada uno viene con un poder energético y viene con una misión energética. Entonces es donde cada tribu. O sea, se podría decir que, no sé, todos los Virgos en el mundo tienen un objetivo por ser de la misma.
tienen un objetivo, tienen una energía y esa energía se transforma en ese signo y se transforma en ese mes. Y es muy interesante cuando tú aprendes astrología cabalística porque te das cuenta que no solo son los de ese signo. Yo te lo puedo explicar de esta manera. Es como que hay una fuerza que tú tienes que empujar para llegar al otro lado, para llegar donde está la divinidad superior, donde está tu Dios, ¿cierto? Okay. Pero esa fuerza tú no la puedes empujar solo. Necesitas de ayuda. Entonces, si la mesa está pesada, no puedes, ¿qué haces? Tú llamas al que te ayuda, ¿cierto? Sí. Pero resulta que yo soy una persona a la que le falta un brazo. No te puedo ayudar, me falta un brazo. Entonces, yo soy cáncer, no soy débil, no te puedo ayudar. Necesitas buscar a alguien que vibre en la misma frecuencia que tú, que tenga el mismo poder que tú y que tenga el mismo objetivo que tú para empujar esa línea energética para llegar al otro lado y para aprender las mismas lecciones. Entonces, empiezas a trabajar en un signo zodiacal como parte de un proceso del alma, un proceso de encarnación del alma, donde el alma viene a corregirse, a quitarse algo que en Cábala se llaman las clipot, que son como cascaritas espirituales que no te han dejado crecer. Y naces en ese signo porque la personalidad te va a llevar a corregir una cantidad de errores y a enfrentarte a una cantidad de problemas y consecuencias que te van a hacer crecer, ¿cierto? Okay. Y a diferentes tipos de personas. Entonces tú dices, justo me tocó mi mamá de tal signo y somos totalmente incompatibles. Te tocó justo porque tienes que enfrentar eso. Tienes algo que ir a arreglar de tu vida, claro, en esta vida. Entonces no es una casualidad. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, no, es que tiene que nacer en tal signo. Créanme, yo soy mamá y yo sé que uno puede embarazarse hoy y el bebé se adelantó 5 meses, a los 6 meses, 3 días y ya es de un signo completamente distinto. Se retrasó 2 días y nació en un signo diferente. Eso no lo puedes escoger tú. Es que quiero que mi hijo sea Piscis para que sea amoroso. No, te tocó uno Aries solamente por 2 días porque el zodíaco termina en Piscis y comienza en Aries. Y por son una hora. Por una hora. Y es completamente distinta la personalidad y puede ser que tengas un hijo más rebelde o uno más juicioso y no es algo que puedas escoger. Es tu lección para ti, es su lección para él y el alma encarna por una razón en ese signo zodiacal y eso es lo que llamamos las 12 tribus de Dios. De ahí viene la astrología cabalística. Ok. De alguna forma, eso que acabas de decir, de que se viene por tribus, nosotros obviamente se dice que escogemos las almas con las que vamos a venir a la tierra. Sí. O bueno, a no, esta el lugar. vida. Son como los acuerdos que hace tu alma para venir. Es como si entraras a la universidad y escogieras materias. ¿Entiendes? Okay. Tú ya sabes lo que tienes que aprender. Entonces tú dices, bueno, en este semestre tengo posiblemente que hacer... uno no sabe. No. Uno elige. Tu las alma pruebas. sabe lo que tiene que aprender y lo que elige, las pruebas las eliges acá. Pero lo que eliges es a qué te vas a enfrentar. Entonces, si yo necesito probar mi paciencia, supongamos que yo en mi vida pasada no aprendí la lección paciencia, me tiré a la materia de paciencia, siempre fui impaciente. Y esta vez me tocó tener el hermanito bebé que llora todas las noches y no deja dormir. En esta vida me tocó eso y me tocó enfrentarme a eso y me tocó enfrentarme a una mamá que todo lo quería ya. Y todo lo que me pedía tenía que ser ya y me estaba todo el tiempo organizando la vida. Y me tocó enfrentarme a ese novio celoso que te llama 50 veces al día, preguntarte ¿y dónde estás? ¿Y por qué no me has llamado? ¿Yo qué hice para merecer esto? No pasé el curso de paciencia en mi vida pasada. Y estás viniendo acá a volver a cursar. Claro, a cursar la paciencia porque es lo que tengo que aprender. Entonces, yo esa lección la sabré vivir acá y sabré corregirla acá. Si yo no aprendí la lección con mi hermanito bebé, la aprendí con mi mamá. Y si no me tocó el novio. Y si no me tocará el hijo, porque uno repite lecciones y en algún momento las tienes que aprender, las repites. Y tú dices, ¿por qué me tocaron todos los novios infieles a mí? ¿Por qué no me buscan sino los casados a mí? Hay una lección que se te está repitiendo porque hay algo que no estás aprendiendo. Okay. Y si tú lo ves, hay muchas cosas de la pareja que uno dice, no, es que la viví en mi mamá. Uy, la herida materna, el tema familiar, el trauma. No es el trauma, es tu alma repitiendo una lección que no quiso aprender en el pasado. Para que tú llegues a esa lección, tú tienes que elegir son los modos de vida. Entonces, sí, eliges tu signo zodiacal, tu alma la eligió. Hizo ese acuerdo antes de llegar aquí y eligió este signo porque dijo, si tengo que vivir paciencia, lo mejor es que yo sea Piscis. Virgo. Virgo. Los Virgos son pacientes, los Piscis son súper pacientes. No voy a ser Aries o Leo o Sagitario porque no voy a aguantar 2 minutos, me voy a poner furioso si alguien me llega tarde, no puedo, la lección de paciencia. Entonces, para aprender paciencia voy a ser Virgo. Pero aparte de eso,
voy a nacer en un país como Colombia, donde uno tiene que chupar trancón todos los días y tiene que enfrentarse todo. a esa lección de paciencia. Pero encima de todo, voy a nacer en una familia de clase media donde todos los días tenga que correr para poder tener el dinero al final del día. Y encima de todo me va a tocar una familia sin la cabeza de papá, donde se me exija todavía más como hijo varón, como hijo mayor, en fin, ¿cierto? Okay. Y encima de todo voy a nacer hombre o mujer. Voy a nacer mujer porque si soy mujer de repente me toca tener hijos y ¡pum! Eso me va a trabajar más la paciencia. Ese tipo de acuerdos son los que hace el alma. El alma no te está decidiendo la vida. Está decidiendo unos parámetros para poder organizarla. Pero cuando llegas aquí, tú tienes libre albedrío. Ah, ok. Tú decides cómo vivirla. Y entonces ahí es donde te viene una experiencia y tú puedes... Te puedes resistir y empezar a sufrir. Sí. Porque es lo que normalmente pasa, o empiezas a fluir. O puedes buscarla fácil y soltarla y decir como que, ay, no, qué pereza el novio celoso, chao. Y ya. Y no te enfrentas a la elección. Pero se te va a repetir, ¿no? Pero se te va a repetir. Y luego viene ese por qué me tocan todos iguales. Porque yo también puedo llegar al punto en que soy facilista y en lugar de enfrentarme a lo que tiene que pasar o lo que tiene que vivir, omito, lo voy sacando de mi vida porque hay cosas que son mucho más simples y mucho más fáciles. Pero a veces el simplificar la vida dificulta muchas otras cosas y la lección te viene de otra manera, créeme. No, la lección del novio celoso no te pasa solamente en el novio celoso. Hay muchas mamás que tienen hijos celosos. Mi mamá no puede salir con nadie. Mi hermana, ¿no han tenido un hermano celoso? Nadie se le puede acercar a mi hermana porque es que es mi hermana y nadie puede tocar a mi hermana. Entonces, si tú tienes que vivir eso, mi vida lo vas a vivir hasta con los amigos. Hay amigas que son súper celosas. Si tú eres mi amiga, no puedes ser amiga de ella porque eso. Ese tipo de cosas y ese tipo de lecciones las tienes que vivir con muchas personas. No tiene que ser solo con el novio. Así que si tú eres de las que dice, ay, no, ya me cansé de los hombres, no me voy a volver a enamorar jamás porque todos son unos idiotas, esa misma estupidez que no te llegó en el novio, te va a llegar en el hijo, te llegó en el papá, te llegó, porque es una lección de vida que tienes que enfrentar y que tienes que asumir. Ok, bueno, ¿qué herramientas tenemos físicamente para poder orientarnos mediante la astrología y la cábala? Bien. El tema de cábala es que no estamos hablando de herramientas físicas. La carta astral, por ejemplo, es una herramienta muy buena, pero no es una herramienta fácil de hacer, ni es fácil de interpretar. Yo veo gente, por ejemplo, que saca el mapa astrológico en internet. No voy a mirarme la carta astral y pum, meten sus datos y les sale el mapita y no entienden nada. No. Venus está en Cáncer en la casa 4 y creo que es como cuando hablamos con el médico experto, ¿no? El médico experto que te dice, tienes 30 parásitos en el estómago y este se llama no sé cómo y la tenia y el oxígeno y ni idea. O te entregan los exámenes porque te hiciste exámenes de sangre, tú vas a que te los lea un médico. Y tú lo que buscas no es que el médico te diga cuántos niveles, te diga, pero ¿estoy bien o estoy mal? Sí. Y te diga, ¿estás bien del azúcar o estás mal del azúcar? La gente normalmente busca que un astrólogo te diga si estás bien o estás mal. Pero realmente la interpretación de la carta astral es una cosa mucho más profunda. La carta astral es un código. La carta astral, dentro de la astrología védica, realmente es un perfil psicológico. Okay. El filósofo psicólogo Carl Jung sí. inicia con la astrología como astrología psicológica, como un medio de definir el perfil psicológico de una persona. Es más, si tú conoces a alguien, antes de preguntarle cualquier cosa en una cita, pídele la hora de nacimiento y hazle la carta astral. Ahí lo conoces completamente. Ahí conoces todo de una persona, todo lo puedes conocer. No vas a conocer su destino porque la carta astral no te dice qué va a pasar con tu vida, que ese es uno de los errores que tiene la gente. La gente piensa que hacerse la carta astral es como leerse el tarot y vas a saber qué te va a pasar mañana. No, la carta astral es un tema de autoconocimiento, de cómo soy yo en el amor, cómo soy yo con las relaciones, qué me gusta, qué talentos tengo. ¿A qué me puedo dedicar? No, ¿a qué puedo? No a qué te debes dedicar, a qué podría. Es una orientación. Es una orientación, pero además te define, te dice cómo eres tú de mal genio, de buen genio, con qué explotas, con qué no, si eres paciente, si no lo eres. La cábala no menciona o no lo ve como lo ve Carl Jung, como si fuera un perfil psicológico. La cábala dice que la carta astral es tu título de grado de tu vida anterior. Es el equipaje que traes. O sea, esto ya lo aprendí. Entonces, soy así. O sea, te describe básicamente como fuiste. Como ya o no. Como eres en esta vida. En este momento. Es como que ya esto todo ya lo aprendí. Todo esto ya lo aprendí. Entonces, ya aprendí a relacionarme de esta manera. Ya me gustaron muchas cosas y llegué a este punto porque ya has evolucionado.
Ya has evolucionado y has llegado a esta vida con un equipaje. Entonces, lo que te da la carta astral realmente es el equipaje que traes. Y por eso en la carta astral cabalística uno hace algo que se llama el estudio kármico. Porque en la carta astral cabalística tú miras las vidas pasadas. Y viene también ahí mismo en la carta astral. En la carta astral viene el estudio kármico. El estudio kármico se estudia en la carta astral en 3 puntos. Uno son los movimientos de Quirón. Quirón es una estrella. Y como Quirón no es un planeta sino una estrella, la astrología tradicional no te habla de Quirón. Pero Quirón rige el karma. Quirón rige todos los karmas que estás acumulando en esta vida y los que traes de vida pasada. Entonces esos se estudian ahí. 2, la casa 12. La casa 12 habla de elecciones. Entonces la casa 12 casi siempre te habla de la oscuridad, lo que tienes que transformar. La casa 12 en la carta astral siempre tiene que ver con el estudio kármico. Y lo otro son los eclipses o la eclíptica. No, imagínate si tú naciste en una noche de eclipse. ¿Qué pasa con eso? El poder hay energético. una transformación. El poder energético de los eclipses es impresionante. Pero la eclíptica se puede ver en una carta astral. No todo el mundo nace con un eclipse. Es muy raro que eso realmente pase, aunque hay muchos eclipses en el año. Antes uno escuchaba, no, es que hay un eclipse y esto vuelve a suceder dentro de 200 años. Ahora hay muchos. No siempre hay muchos. Lo que pasa es que ninguno es igual a otro, de acuerdo con el signo en el que ocurren y con la fase lunar en la que ocurren. El tema es que los eclipses son transformaciones. Los eclipses son súper importantes en astrología porque son momentos donde tú puedes limpiar karmas. Puedes sanar cosas oscuras. ¿Cómo se hace esto? Transformaciones. Primero tienes que hacerte consciente, como cualquier proceso de sanación. Con intenciones. Sí, con manifestaciones, pero no con rituales, porque mucha gente piensa en eso, me voy a bañar con ruda y ya, me sané los karmas. No. Los karmas y los temas que tienen que ver con la conciencia, la mente y el espíritu son como las adicciones. La única forma de sanar una adicción es aceptando que eres un adicto. Todos sabemos que es así. Ok. ¿Sí? Es el primer paso. Es el primer paso, si tú quieres sanar una adicción. Si yo quiero sanar un karma, porque yo soy una persona súper peleona, es que no me pueden decir nada porque siempre termino ofendiendo a todo el mundo, hiriendo a todo el mundo, y eso me trae karmas porque lastimo, hiero y daño, pues primero tengo que aceptar que lo hago. Porque la mayoría de la gente, no, es que todo el mundo jode y echamos la culpa al otro, ¿no? Es que tú eres infiel. Eso te genera karma. Entonces tú dices, no, es que yo no soy infiel, es que las mujeres me buscan. Es que soy un papacito, no puedo evitarlo. Will, a usted le pasa eso, ¿no? Full seguido. ¿Viste? Y ese tipo de cosas que tú no aceptas y tú dices, no, es que no es culpa mía, es culpa de mi mamá, no es que me tocó en esta sociedad, es que es culpa del presidente, es que todo eso que cargas afuera y tú no aceptas que eres tú, eso no se va a sanar. Lo que se sana en el eclipse, en el momento del eclipse, se sana la energía porque la energía te hace consciente de cosas. Que tú lo aceptes o no es otro cuento. El alcohólico sabe que es alcohólico, pero no te lo reconoce. Él te dice, no, yo soy bebedor social, yo solo tomo en las fiestas, ¿cierto? O el que fuma, de algo tendré que morirme. Todas las adicciones son así, y sin criticar al adicto, todos somos adictos a algo, al café, a lo que sea. Pero el tema es que el que es adicto no lo reconoce porque al reconocerlo comienza el proceso de sanación. Y uno nunca va a reconocer. Y duele, ¿no? Es un momento de incomodidad. Claro, y nadie va a reconocer algo que quiere dejar. O sea, si yo te reconozco que mi relación es tóxica es porque ya estoy consciente de que lo es y eso quiere decir que ese es el primer paso para sanar eso y para dejarlo. En algún momento tengo que dejarlo. Y has escuchado gente que dice, ¿fumas? Sí, en algún día lo dejaré. En algún momento tengo que dejarlo. Ya me estoy haciendo consciente. Cuando hay un momento de eclipse, todos nos hacemos conscientes de algo. No es ni siquiera que tengas que sentarte a meditar. Todos traemos a la conciencia algo kármico que está en nosotros. Te vas a decir, ok. Mierda, la estoy cagando. Estoy tratando mal a mi hijo y él no se lo merece. Me estoy desquitando con él cuando el problema es con mi jefe. Esos momentos y esas luces de conciencia son de introspección completamente. Claro, no las tienes tú todo el tiempo. Uno a veces, ¡pum!, se dio cuenta de que, miércoles, la estoy cagando. Y cuando te das cuenta de eso, no es cuando alguien te lo dice. Normalmente no tienen que decírtelo. A veces es solamente un flash que te llegó, es un mensaje divino, como lo que hablábamos extra micrófonos cuando te decía el tema de ser exitoso y las ideas que vienen del mundo de la luz. Lo mismo, te viene una chispa de luz que te está diciendo, esto está pasando. Y cuando tú dices, está pasando, lo entiendo y lo reconozco, es como cuando el alcohólico dice, sí, soy alcohólico. Y empieza tu proceso de sanación. Y eso es lo que te está llegando. Es un escalón. Son escalones que empiezas a subir. Empiezas a subir. Empezaste tu proceso de sanación y empieza a sanarse el karma.
Tus karmas se sanan por procesos que tú tienes que vivir, es decir, por cosas que tienes que hacer, cosas que tienes que pasar. Pero probablemente en el momento en que viene el eclipse es como si te dieran un empujoncito para limpiarte los karmas. Esos empujoncitos, podríamos decir que yo tengo como una idea de que absolutamente todo lo que nos llega es de nosotros mismos, desde otros planos. Ok. Es que todo nos pertenece. El tema es que sí es una parte de ti, no eres tú mismo, pero tienes que saber que todo lo que te llega es porque tú haces parte de una unidad cósmica. Okay. ¿Sí? Todo tiene que ver con todo. Dice una frase muy linda que no se mueve una mariposa sin que se altere el curso de una estrella. Todo está conectado en el universo, todo. Todo es energía. Todo es energía. Entonces, de acuerdo con la Cábala, ya que volvemos a este tema que te gusta tanto, el origen de la creación dice que al principio una explosión, el Big Bang. La teoría del Big Bang, que es una teoría científica, está descrita en la Cábala como que al principio todo era luz, todo. Nosotros hacíamos parte de la luz divina infinita del Creador. Okay. Nosotros somos parte de esa conciencia, somos parte, por eso estamos conectados con Él. Pero resulta que el Creador es todo, no solo es todopoderoso, es todo amor y es todo dar. Y como uno lo tiene todo, no tiene un propósito. Entonces, el alma... Lo que hablábamos de cuando nace una persona que lo tiene todo. No hay un propósito. El propósito del alma es siempre dar. No es recibir, es dar. Porque el propósito de tu alma es ser como Dios. Por eso aquí todo lo endiosamos, ¿no? Nos encantan los superhéroes, tienen superpoderes, como si fueran dioses. Todos queremos ser como Dios, la gente que tiene poder, los reyes de la historia, los faraones de la historia, los políticos ahora. Cuando tienen poder, quieren tener el poder de Dios porque piensan que el poder de Dios es liderar a su pueblo. Es ser guía, es tomar las decisiones, es castigar, es ponerle límites, es poner leyes y reglas. Pero resulta que el único poder que tiene Dios realmente es el poder de dar sin esperar nada a cambio. Es la única verdad infinita es que tiene la capacidad de dar, y dar es una felicidad tan grande que nosotros no lo podemos entender. Entonces el proceso de nuestra alma es crecer hasta el momento en que seamos conscientes de dar sin recibir nada a cambio. Es lo que llaman en otras religiones como el hinduismo, el budismo, la vida de servicio. El dharma. Sí, la vida de servicio. El dharma es un poco más del crecimiento del alma. Okay. Pero lo que llaman la vida de servicio, como que dicen, tú estás en tu última vida cuando estás en tu vida de servicio, cuando te desprendes de todo para dárselo a los demás. Eso es lo que llaman la vida de servicio. En la Cábala realmente lo que te dice no es que tienes realmente que servir a los demás, pero tienes que aprender a recibir para dar. Entonces, cuando el alma se separa de la luz, que es explosión, el Big Bang, esta alma baja y encarna en estos cuerpos. Entonces, este mundo fue creado por Dios para que esta alma nuestra viniera y aprendiera la lección, aprendiera cuál es el proceso que tiene que seguir para volver a encontrarse con Él. Volver a la luz y volver a encontrarse con Él. En el mundo de la luz está el 99%, en el plano de la luz. En el plano físico está el 1%. El plano 5D que llaman, es sí, de los 5 sentidos, perdón, 3D de los 5 sentidos. De los 5 sentidos. Entonces, lo que tú eres capaz de percibir en este plano es el 1% de lo que existe. El 99% está en el plano espiritual. Pero ese plano espiritual tú ya lo conociste, porque tu espíritu lo conoce. Entonces, como lo conoce, lo desea y lo anhela. Todo lo que tú seas capaz de desear o anhelar en este plano es porque ya lo tienes en otro. Y es ahí donde está la conexión. Y si lo tienes en otro, lo puedes conseguir en este. Solo tienes que encontrar la forma de hacer que se manifieste. Y eso era lo que hacían los antiguos. Una mesa. Necesito algo para poner estas cosas. Que ahí empezaban y punta, que dejaban el trozo de madera y empezaban a hacerla. Y manifestaban una idea y la convertían en algo físico. Las ideas provienen del mundo espiritual. Todas las ideas y todos los deseos. Tú eres el medio para pasar eso del plano de la luz 99 al 1%. Tienes que pasarlo al plano físico. Tienes que ser efectivo y pasarlo al plano físico. Eso realmente te hace exitoso. Ahora, el problema del alma... Tú tienes una definición muy chévere de éxito que me quedó sonando y quisiera que todo el mundo sepa acerca de esto. ¿Qué es ser exitoso? Éxito viene de la palabra exit en inglés, que quiere decir salida. ¿Sí? Salida es resolver. La real interpretación de salida es encontrar la salida. Es encontrar la salida a un problema, es poder resolver algo, ¿cierto? La persona que es exitosa es la persona que resuelve.
no es la persona que tiene dinero, fama y fortuna. Es la persona capaz de resolver. Si yo soy una persona que por nacimiento tengo dinero, fama y fortuna, nunca he tenido que resolver nada, yo no soy una persona exitosa. No lo soy. El éxito vino de mi papá, que heredó mi fortuna y no sé qué, pero yo soy un pobre idiota que está recibiendo todo, realmente. Pero la persona que tú admiras realmente no es ese que heredó la fortuna, es a quien la consiguió. Y esas son las personas que admiramos. Cuando tú hablas de personas admirables en la historia, desde un Einstein hasta un Steve Jobs, no estamos hablando tú no los admiras porque heredaron una fortuna, sino por lo que fueron capaces de resolver, por lo que hicieron, porque resolvieron algo para la humanidad, hicieron algo que le sirvió a otro. Eso fue lo que los hizo famosos. Eso fue. No fue Nicolás Copérnico el que dijo que la Tierra era redonda. Antes que Nicolás Copérnico supiera que la Tierra era redonda, los mayas lo sabían. La astrología maya está basada en que la Tierra es redonda. Porque ellos no fueron famosos por eso y el otro sí. Porque realmente él fue quien lo resolvió como un problema para la humanidad, quien vio el problema. Ellos lo veían para sí mismos. Ellos necesitaban entender la redondez de la Tierra para entender por qué el sol entraba por el horizonte y hacer su pirámide y hacer su cosecha para ellos. Ese es el deseo de recibir para ti mismo. Pero cuando yo deseo recibir para compartir, para resolverle la vida a otros, completamente. Es el momento en que tú eres exitoso. Dios solo le da éxito al que es capaz de resolver, de ser efectivo y de hacerlo para los demás, de ponerle un propósito a lo que está haciendo, independientemente de que seas grande, chiquito, alto, bajito, flaquito, gordito, español o italiano, o que seas buena o mala persona. Y ahí se resuelve la duda de mucha gente de, ¿pero por qué la gente mala gana tanta plata? Porque si es tan mala persona, le va tan bien. Una cosa son sus karmas y sus procesos en este plano, y otra cosa es que lo necesitas para que sea efectivo. Dios no te necesita para hacer cosas aquí. Si eres alguien que no resuelve, no me sirve. Necesito que resuelvas, necesito que lo pongas en práctica. Necesito mandarte una idea de inventémonos una máquina del tiempo que sea efectiva, y no te puedes quedarlo pensando y decir, pero si no me dan el crédito en el banco y si nadie me apoya. O resolver solamente para ti. O yo no soy capaz, o lo quiero hacer para hacerme millonario o solamente para mí. Si tú no lo pones al servicio de otros, nunca va a ser efectivo y nunca vas a ser exitoso. Paula, una pregunta. Tú hablabas ahorita de propósito, servicio y de manifestación. En tu vida, ¿cómo has lograr, valga la redundancia, manifestar o lograr cosas en tu vida a través de las prácticas o la teoría que tú tienes? Mira, yo hago un montón de cosas. Es que si te explicara la cantidad de cosas que yo hago muchísimas cosas. Entre estas hay algo que estoy haciendo hace 4 años, que es un curso de evolución espiritual, y que este curso lo diseñé en la pandemia, porque me pasó algo muy bonito. Yo soy coach de meditación de la escuela Silagram Gurukulam de la India, que es una escuela de donde se certifica la meditación en todas sus fases. Sé que soy coach de meditación. Y yo daba clases de meditación donde obviamente tú pagas por ir a una clase de meditación. En la pandemia me pasó algo. Un amigo murió y entré en una depresión muy fuerte. No murió de COVID, murió solo en su casa, le dio un infarto, lo encontraron una semana después y era un amigo muy famoso, así que no vamos a mencionarlo, pero lo encontraron como una semana después. Fue muy duro realmente. Y entonces yo empecé a tener una ansiedad, como tuvo mucha gente por el encierro, y yo hacía meditación. Y cuando empecé a hacer meditación, vino esta idea a mi cabeza del mundo del 99%, la idea de la luz de cuántas personas estarán pasando por lo mismo en este encierro y no saben meditar, y no saben lo bonito que es y la experiencia que es y lo tranquilizador que es. Y un día abrí la cámara y empecé a hacer meditaciones en vivo todos los días a través de Instagram. Y empecé a tener 200, 500 personas conectadas. Y entonces a cada meditación le empecé a incluir una reflexión. Entonces hoy vamos a hablar de perdonar. Hoy vamos a hablar de Ho'oponopono. Hoy vamos a hablar de no sé qué. Y yo leo muchísimo, normalmente leo muchísimo. Es más, por ahí tengo un libro tirado que mi hermano me decía que parecía el libro de un travesti o algo así. Y estoy leyendo la autobiografía de Yogananda, que se llama Autobiografía de un Yogi, que es un libro bellísimo. Siempre estoy leyendo y siempre de lo que leo, de lo que aprendo, de lo que estudio, entonces me pongo a hablarle a la gente. Le empiezo a contar a la gente. Y vi tanto interés en esto que cuando terminó la pandemia dije, voy a dar un curso.
y voy a dar un curso que se llama Evolución Espiritual, donde los 35 años que llevo estudiando cosas se las voy a enseñar a la gente. Pero no se las voy a enseñar, y soy muy clara, para que tú practiques o te dediques, sino para que tú evoluciones espiritualmente. Es decir, si yo te enseño de astrología en mi curso, te lo enseño como te lo estoy enseñando en este podcast. De aquí puedes salir interpretando tu carta, por lo menos entendiendo cuando un astrólogo te dice que Marte está en la casa 5. Ya entiendo qué es lo que quiere decir. Si te gusta más, estúdialo. Estúdialo donde te certifiquen y, en fin, si te quieres dedicar. Pero si no, sé que esto te va a servir. Y entonces aprendemos hinduismo y budismo y yoga y cábala y perdón, gratitud, milagros, manifestación, metafísica. Todo sobre el crecimiento personal. Todo lo que es sobre crecimiento espiritual. Hice el primer curso en el 2020, en la pandemia. Un curso de 14 semanas y lo hice en línea porque todos los cursos eran en línea. Entonces conocí la tecnología, conocí Zoom. Hice el curso en línea y es tan gratificante. Y no es por un tema de, económico, porque el curso cuesta lo que cuesta una clase normalmente en cualquier lugar. Pero el tema el curso está certificado además. Es tan gratificante escuchar a la gente decirte, yo era una persona cuando empecé este curso y soy otro ahora. Escuchar, porque a mí me han llamado, por ejemplo, mis hijos te van a llamar. Yo no sé qué le hiciste a mi mamá, pero antes era así y ahora es así. El esposo de la señora me dice, mi esposa cambió completamente. Y yo no te vine a dar lecciones de vida. Yo te enseñé cosas que tú practicaste durante unas semanas y te transformaron a ti y te encontraste a ti mismo sin que tuvieras que hacer nada más que seguir un camino. Un camino que yo recorrí en 35 años y que te estoy enseñando en 14 semanas. Entonces, esa es una parte de encontrar un propósito y decir, más que venir a hacer cartas astrales y hacer consultas de tarot, que lo hago porque es mi trabajo, yo quiero enseñarle a la gente y quiero que tú entiendas esto. Y eso es lo que me ha llevado a redes sociales. Una de las cosas, por ejemplo, que hace que la gente me siga en redes sociales como TikTok, como YouTube. ¿Cómo y apareces demás, en las redes sociales? La Pao 62, tu astróloga. La Pao 62, tu astróloga. A la gente le gusta ya la astrología, pero la gente no me sigue porque le gusta la astrología, le gusta como yo se la explico. Eso hace una diferencia enorme. El que tú lees los comentarios de la gente y que digan, perfecto, lo entendí perfecto, por primera vez entiendo esto, es maravilloso. Okay. Es maravilloso que tú me digas que te gusta la astrología, pero que nunca la has entendido y que ahora la estés entendiendo, porque no es egoísta. Es egoísta el que te lo explica mal para que tú no lo entiendas y necesites de mí cada vez que te quieras una interpretación. Yo te iba a preguntar sobre el ego en este tipo de cosas, porque cuando nosotros tenemos un propósito noble de servir y ayudar a otros, eso se transforma. Entonces, claro. Tú hablabas como, yo me creo con el poder de Dios de transformar vidas. Sí. ¿Cómo haces tú para manejar ese ego? Porque, florece en el ser humano. Dices como, hey, estoy ayudando a tanta gente y la gente me está alabando en cierto sentido. ¿Cómo haces tú para manejar y estar aterrizada? Sigo aprendiendo. Primero, yo no lo sé todo y abrirte a la luz de la conciencia de otras personas es una dosis de humildad muy grande. Cuando tú te encuentras con otra filosofía espiritual y te encuentras con eso y dices, no sé nada, o sea, no tengo ni idea de nada. Te quitas el ego cuando te quitas de encima los parámetros religiosos, por ejemplo, que te dicen, no, es que la verdad absoluta está en la Biblia. Y tú te vas a leer el libro tibetano de los muertos, del budismo tibetano, que habla de la reencarnación, que es algo que nuestras religiones no lo hablan porque no lo practican y no lo creen. Y dices, aquí hay un mundo de conocimiento que tiene 5,000 años atrás y que te habla de la persona murió y vio el túnel. Ahora la ciencia habla de eso, conecta eso. Conecta la astrología de los mayas a la egipcia, no se conocían, pero conéctame eso y por qué es igual. Y cuando empiezas a abrir ese conocimiento te das cuenta que no eres nadie en el universo, estás aprendiendo. Y si lo que yo aprendo, si yo quiero darle un propósito a lo que aprendo cada día, puede tener 2. Y los 2 son completamente viables. Yo hoy estoy estudiando, estoy estudiando cábala porque yo les decía, para hacerse cabalista uno tiene que hacer mínimo 6 niveles de cábala de 35. Ya voy en el 8. Entonces ya soy cabalista, pero es un aprendizaje total y cuando tú te das cuenta que estás aprendiendo tienes 2 propósitos con el aprendizaje. 1, poner ese aprendizaje a producir, es decir,
voy a hacer que facture, porque ¿para qué aprendí? ¿Cierto? Si no es para sacarle plata a esto. Ujú. Y 2, porque quiero que otros también lo aprendan. El que quiera escuchar, que escuche. Está perfecto. Si yo puedo hacer que los dos propósitos se vinculen como cualquier exitoso, ¿cierto? Sí. Porque no es el desprendimiento total. Es muy egocéntrico decir que no necesito o que realmente es que yo no trabajo o no vivo de esto. Obvio Claro. que sí. Cada persona que se invierte en un conocimiento, tiempo, dinero, espacio, energía, pues obviamente quiere multiplicar a través de su conocimiento. Es un valor. Pero hay conocimientos que no solo te tienen que multiplicar, las puertas se van a abrir si tú estás haciendo las cosas bien. Y si no lo haces únicamente por ese deseo de recibir para ti, sino el deseo de recibir para compartir. Entonces, una cosa es que yo diga, yo de esto vivo, y otra cosa es que yo diga, yo de esto vivo y aprendo todos los días de las personas con las que me encuentro. Cada persona es un aprendizaje distinto. Yo no nací aprendida, estoy aprendiendo y estoy en este camino con el gozo de transformarte. Es que ni siquiera puedo decir que yo te transformo, tú te transformas. Lo que yo te digo, tú Te lo das usas. das bases para... Tú lo usas como tú quieras. Tú perfectamente puedes decir, no creo en eso. Ese tema no me conecta. Como a mí muchos temas no me conectan. Normal. Y ya, y está perfectamente claro y está bien. Pero si te conecta y hace algo en ti, qué maravilloso. No soy yo quien está transformando tu vida. Es una filosofía, es un conocimiento. Solo que es un conocimiento que a ti te puede llegar a través de internet, porque tú perfectamente googleas Cábala y ¡pum! Te salen 50 videos. Y esos 50 videos puedes verlos y puedes decir, no entendí. Si yo te lo explico de una forma en que lo entendiste, mi trabajo ya estuvo hecho. Es decir, que 2 claves podrían para mantenerse uno aterrizado y poder combatir el ego es mantenerse humilde y mantenerse aprendiendo. Como un aprendiz, y segundo, Claro. estar al propósito de estar al servicio de otros. Claro, nunca se termina de aprender. En cualquier profesión es así. Y mientras tú sigas aprendiendo y sigas abriendo tu mente a aprender más cosas, no solo estás haciéndote más grande, sino que también te estás dando cuenta que eres más pequeño. ¿Sí? Si tú eres un arquitecto que tiene especialización, posgrado, otro posgrado, una maestría y sigues estudiando, para el mundo eres grandísimo, tienes 50 maestrías, pero tú te das cuenta de lo pequeño que eres porque lo que ves es me faltan otras 50 más que quisiera aprender. Entonces te das cuenta que la capacidad de conocimiento que te hace grande ante otros, te hace humilde ante ti mismo, porque siempre hay mucho más por aprender y para compartir. Por ahí dicen Eso está como poderoso. que sabio es el que reconoce que no sabe. Sí, Entonces, que no sabe nada. uno todo el tiempo está aprendiendo. Paola, el tema de tirar las cartas y de decirle a la gente como... Hay muchos mitos, ¿no? Con el tarot. Sí, el tarot. No sé mucho el tema. Entonces, el tarot, tirar las cartas y decirle a la gente como que, mira, esto está pasando. Eso, ¿cómo llega a esto? ¿Cómo puedes ubicar a una persona? ¿Por qué dicen, muchas personas creen que es brujería y que tú estás adivinándole a las personas? Mira, es que el tema de la adivinación está asociado a la magia por muchas razones que no son. El tema de estigmatizar a la gente viene de un prejuicio, viene de un desconocimiento en todos los sentidos. Cuando tú estigmatizas a que todos los colombianos son narcos, todas las paisas son así, todos los hombres son infieles, todas las mujeres son tanto. Cuando tú estigmatizas a un grupo de personas por cualquier razón, tú estás perdiendo una objetividad sobre tu opinión sobre esas personas. No todos son iguales, nunca. Y el que asocia realmente y estigmatiza, normalmente lo hace para su conveniencia. Si yo te digo a ti, hablando de un tema machista, por ejemplo, si yo te digo que es que los hombres son mejores que las mujeres, tiene que haber algo que a mí me beneficie en eso. O sea, no lo estoy diciendo porque sí, solamente porque lo pienso. De alguna manera ese conocimiento me beneficia. Si yo soy una persona religiosa que digo que lo que tú crees está mal y Dios te va a castigar y te vas a quemar en el infierno, no solo te lo digo por lo que yo creo, sino porque de alguna manera a mí eso me beneficia. ¿Por qué me beneficia? Porque me engrandece, porque me siento con la verdad absoluta. Ahí sí hay ego. Ahí sí hay un ego. El ego siempre te engrandece y el ego siempre es un beneficio pequeño y limitado. Y es limitadito, pero es chévere. El ego te da cosas muy chéveres que no son sanas, pero que son chéveres. Y es el enemigo a vencer. El tema con el prejuicio viene así. Entonces, si la necesidad o si el beneficio es más grande,
el estigmatizar a otro es más importante. Okay. Entonces, aquí tendríamos que hablar de qué beneficio tiene la iglesia con estigmatizar a las brujas. ¿Qué beneficio? ¿Qué beneficio tenían con quemarlas en la hoguera? ¿Qué beneficio? ¿Qué conocimiento tenían que no querían que se difundiera al punto de mejor? Quemamos libros, quemamos personas, quemamos mujeres, quemamos... Porque realmente si tú miras la historia, a las que llamaron brujas y quemaron en la hoguera eran mujeres que sanaban y que no podían hacerlo. O sea, lo que llamamos acá un tegua, ¿no? Una persona que conoce de plantas y que sana, sanadoras. Y entonces se decía que porque trabajaban con plantas hacían brujería, lo que hacen los chamanes indígenas y ese tipo de cosas. Pero eran mujeres en una época en que una mujer no podía tener una profesión de un hombre. Los hombres eran los doctores. O sea, el doctor era el médico y era el hombre. No eran las mujeres, y menos de esa manera. Sanadoras, no. Ahora, esas mujeres predicaban espiritualidad y no sé, y limpiezas energéticas, y hablaban de energías, y esas cosas estaban limitadas a un mundo machista, pero además a un culto religioso. Eso no le conviene a nadie. Realmente no me conviene que tú tengas este conocimiento. No me conviene que tú le digas a la gente que puede tener conocimiento sobre su conexión, de su poder de conexión. ¿De qué me va a servir a mí que tú sepas que puedes conectar tú solito con Dios si yo soy un guía de una iglesia y necesito que tú pienses que me necesitas para conectar con Él? Porque si no, ¿dónde está mi negocio? Era lo que te decía con la astrología. O sea, de nada me sirve a mí hacerte la carta astral si tú la entiendes. Prefiero que no la entiendas para que vengas y me pagues para que yo te la explique, que es el negocio de muchas personas. Lo mismo pasa con cualquier tipo de cultura, con cualquier tipo de cultura. A la medicina no le sirve que tú te sanes, le sirve que te enfermes, sino ¿cuál es el negocio? Tal cual. ¿Cierto? No le sirve que te sanes. Entonces, normalmente te dicen, no, es que tú tienes que comer esto, esto y esto y esto, pero cuando estás enfermo no comas esto, esto, y que antes te decían que eso era lo que tenías que comer. ¿Sí? A ningún negocio le sirve que tú hagas el antinegocio ni que seas la competencia del negocio. Entonces creo que mucho del estigma que hay con el tema del tarot, asociándolo a la brujería, puede ser que haya personas que manejen el tarot y practiquen brujería porque tienen conocimiento, ¿sí? Okay. Conocimiento acerca de rituales. No hablemos de brujería o magia negra o ese tipo de cosas que también existen y también hay gente que... Eso depende de la intención que tú le pongas. Claro. Es como el que tiene un arma, ¿no? Tú puedes tener un arma para defenderte y defender a tu familia. Y otro lo puede tener para salir a robar. Entonces, tal cual. Depende de cómo yo manejo mi herramienta. Pero el tarot es eso. Es una herramienta que utiliza una persona que tiene la intuición desarrollada para poder conocer el futuro. Entonces, la persona que tiene la intuición desarrollada es tan sencilla para que también se quiten el ego de que es que tenemos un don. Es el poder que todos tenemos, pero lo tienen más desarrollado. Más desarrollado. Como las mamás. Las mamás tienen la intuición desarrollada. Y todas las que sean mamás y estén viendo este podcast saben que a uno se le desarrolla la intuición cuando es mamá. Entonces uno dice, yo sé que el bebé se va a despertar. ¡Pum! Se despertó. Tal cual. Sí. Yo sé que me estás mintiendo. ¿Cuántos de ustedes la mamá no les dijo, me estás diciendo mentiras? No, las jugueteras que me dieron a mí porque sabían que yo ya había perdido las materias. Yo sé, usted no me ha dicho, pero yo sé. Yo sé que usted se escapó anoche. Yo sé que usted sigue siendo novio de esa niña. Usted me diga que no, yo sé. Yo sé que usted anda en malos pasos. Yo sé que usted hizo no sé qué. Algo hizo y el niño... Y uno ya sabe que el niño hizo algo. Y las mamás dicen, yo siento que algo va a pasar. Es mejor que no vaya a eso, yo siento que algo va a pasar. Hay unas que son paranoicas, pero en la mayoría de los casos, tienen razón. Ellas lo saben. Ellas lo saben y no es solamente que lo estén manifestando, sino que lo intuyen. La intuición de la mamá se desarrolla hacia sus hijos y hacia su familia. Las personas que tenemos la intuición desarrollada la hemos entrenado por años. Es un entrenamiento de años, porque percibes cosas y te vas más allá. O sea, eso es como cuando a ti te gusta el deporte, corriste la primera vez, jugaste fútbol, metiste un gol y dices, uy, voy a ser futbolista. Y todos los días te ponen a entrenar fútbol hasta que te convertiste en el mejor futbolista. Cuando uno ve cosas por primera vez, percibe cosas a través del tarot, de las runas, de una lectura. ¿A ti te pasó a los 14 años? A los 13 años. A los 13 años empecé a mí me llegó un tarot por casualidad. La mamá de un niño vecino leía el tarot y el peladito llevaba las cartas para jugar tute con mi hermano. ¿Tute? ¿Cómo es eso? Suena muy raro. Tute, pues son jugar cartas. Es un juego como, hazte cuenta, el póker colombiano. Es el tute.
le sacaban los arcanos mayores y jugaban tute, porque el tarot español, la baraja española es la misma, solo que no tiene los arcanos mayores de la baraja. Ese es el que llamamos el tarot de Marsella. Entonces él lo llevaba y yo lo agarraba, yo sabía que era eso. Y empezaba a mirarlo y yo veía cosas ahí. Yo veía cosas, yo decía, esto quiere decir tal cosa. Hay gente que me dice, eso ya lo traías de una vida pasada. Yo creo que en una vida pasada fuiste bruja. Puede ser, porque de alguna forma hay un conocimiento que viene ahí. Pero eso me llevó a leer. Entonces yo me iba para la biblioteca y leía del tarot y leía de magia. Y entonces eso te lleva a despertar una curiosidad por otras cosas, ¿no? Y uno termina leyendo más allá y más allá y más cosas y más cosas. Y me hizo estudiarlo durante mucho tiempo en que en mi casa me decían, usted no puede hacer eso porque eso es de brujas. Si usted hace eso, no la van a dejar entrar a la iglesia. ¿Qué va a decir? El cura no nos va a dejar y no sé qué. Y me tocaba hacer todo eso a escondidas. Cuando yo llegué a la universidad, yo estudié comunicación social. Yo me pagué la universidad leyéndole las cartas a los compañeros. Entonces era como que de ahí era que sacaba para pagar el semestre y con lo que se podía. Y era algo que realmente me gustaba, pero estaba muy estigmatizado. Yo empecé a trabajar en radio en el año 96, cuando ustedes apenas estaban en el jardín de niños. Yo no había nacido. Exacto. Yo empecé a trabajar en radio en el 96. Y cuando llegué a trabajar en la radio, y trabajé en noticias, y trabajé en música, y trabajé en muchas otras cosas, conocí un mundo de personas que trabajaban astrología, tarot, y lo hacían en la radio. Y eso me generó una fascinación todavía más grande. Y empecé a decir, yo quiero estudiar esto. En una época como el 96, donde uno no tenía internet, no tenías internet. Entonces tú decías, para estudiar esto me tengo que ir a otro país donde no te digan bruja, sino que realmente tú entres a un lugar a estudiar astrología. O a comer libro y a leer y a leer y a leer. Y durante mucho tiempo leí el tarot. Entonces ese entrenamiento es lo que hace que tú puedas ver desarrollar cosas. Una habilidad. Es como cualquier profesión. Si tú eres coach, pues tienes que estar leyendo, tienes que estar haciendo, informándote todo el tiempo para poder llegar a cambiar a las personas. Es exactamente lo mismo, entiendo yo. Claro, y además el tema del tarot, lo que pasa es que pertenece a un sentido. Entonces yo lo comparo, por ejemplo, con el que es chef. El que es chef tiene que tener desarrollado el sentido del olfato, porque ese huele tiene demasiada pimienta, así tipo ratatouille. Tiene demasiado tomate. Los chefs saben cuando se le pasó una pizquita, una especia, porque tienen el olfato desarrollado y lo desarrollan aún más en la cocina. Están todo el tiempo expuestos a esos olores, desarrollan el olfato. Su trabajo está asociado a un sentido. El trabajo nuestro está asociado al sentido de la intuición o el sexto sentido. Está asociado a ese. Okay. Y el estar en permanente contacto con ese mundo desarrolla aún más esa intuición. Entonces, no es una cosa que se haga de la noche a la mañana. Yo he visto gente que aparece hoy en día en redes sociales y me perdonan si les suena esto a prejuicio y a crítica. No, suéltalo. Pero hay gente que sale y dice, hice un curso de ángeles en línea, págame la cuenta, voy a leer el tarot de los ángeles. Y yo digo, miércoles, o sea, uno lleva 25 años leyendo las cartas y aún no termina de aprender. ¿Qué le vas a decir a una persona? ¿Cuál es tu responsabilidad? Y no te compares, es irresponsable. Es irresponsable porque la persona que viene a preguntarte sobre su vida está creyendo en ti. Y tiene confianza en ti. Y va a creer lo que tú le digas. Puede ser decisivo lo que claro, puede ser completamente decisivo. Imagínate que tú vengas a preguntarme, quiero saber si mi novia es infiel, y yo vaya y te diga que sí. Y tú seas y la pobre tranquila ya. Y la pobre tranquila, y tú vayas y le metas una muenda, porque hay gente así de atravesada por una cosa, porque es que ella me lo dijo. Y mucho más si es que ella es famosa. Porque hay muchas personas que son muy famosas y que de un momento para otro se volvieron coaches. De un momento para otro, todo el mundo es coach. Bueno, Paola, nosotros acá tenemos una sección que se llama No sé. Y en esa sección lo que nosotros hacemos es desahogarnos de ciertas situaciones que se nos pueden presentar en la vida, con colegas. Situaciones como la que tú nos estabas mencionando, como, hey, no sé, como si que haces un curso de un fin de semana y ya estás leyéndole las cartas a otra persona, claro, irresponsablemente. Y no quiere decir que no lo puedas hacer en el futuro. Yo no te estoy diciendo que no puedas hacerlo. Hay que ser pero responsable. Necesitas... mira, eso es como meterte toda la escuela de fútbol y mañana decir que te vas a enfrentar a Messi. O sea, sí, no puedes. Para eso se necesita disciplina, práctica y tiempo.
y es una gran responsabilidad la que tienes. Es muy diferente ponerte en manos de un cirujano plástico, ya que eso está de moda, el de un cirujano plástico que lleva 50 años de experiencia. El señor tiene 50 años, al que acaba de salir de la universidad. Claro, no es lo mismo. No es igual, y no quiere decir que este no vaya a tener la experiencia y el poder, pero de todas maneras es una irresponsabilidad creer que tienes la posibilidad de poner la vida en tus manos. Si no sé. Entonces, Ese no es Ese es uno, sí. de Paola. ¿Cuál es Sí. tu no sé? Will? Va muy orientado con lo que dice Paola, porque es que yo soy coach ontológico organizacional y yo he estudiado un montón, viejo. Y no, ahora hacen un curso de fin de semana, ya soy coach ontológico y te va a hacer un proceso. Entonces, hay que estudiar un poquito más. Entonces, sí, no se vendan como lo que no son. Y estoy muy en línea con lo que está diciendo Paola. No significa que no puedan llegar a hacer grandes cosas con lo que quieren hacer, Sí, pero sí hay que ser responsables. constancia. Pero te digo una cosa, hay gente todavía más irresponsable y más Que se Que- someten a esos procesos. que ni siquiera hace el curso de fin de semana. No, leyó un libro. Leíste el libro de no sé qué y ya eres especialista porque leíste un libro. Y resulta que a veces en un libro no está la verdad. En un libro tú encuentras, como en un blog, la opinión del Una bloguero. opinión. Una opinión, un punto de vista de quien escribió el libro. Es súper irresponsable. Para que tú entiendas lo que ese libro dice, si estamos hablando de un libro de coaching, tienes que leer como 40 opiniones y filosofías distintas para Y entenderlo. para sacar la propia, ¿no? Para sacar tu propia conclusión. Hay otra gente que es todavía más irresponsable y es la gente que terapia desde su propia experiencia, ¿no? Entonces, yo te voy a hacer terapia para la depresión porque yo superé la depresión. Y resulta que mi depresión nunca va a ser igual a tu depresión, ni lo que dispara mi depresión es igual a lo que dispara tu depresión. Es más, puede que tú no seas una persona depresiva, sino que creas que eres depresivo y que la depresión mía no haya sido depresiva, sino depresión clínica, o que si yo tomé antidepresivos, entonces tú tienes que tomar lo mismo. Es un tema súper complicado y eso es lo que más se ve en redes sociales. Hay una Ok. cantidad de personas que quieren terapiar tu relación basados en su relación. Ok. Diciéndote a Full. ti, ¿te está pasando eso? Ah, cuando me pasó a mí, yo hice esto y esto y a ti. Y resulta que la historia es distinta, la El persona contexto es totalmente es diferente, cada ser es un mundo distinto, entonces es mucho más irresponsable pensar que tienes el poder de ayudar a otros porque tú te superaste a ti mismo. Ok. Ya es un logro grande que te superes a ti Y mismo. es que son procesos independientes. Es complicado que si yo me superé, pues vaya a tratar. Posiblemente no puede servir como guía. Tú puedes darlo, Como guía. tú puedes ni siquiera consejo, tú puedes tratar de inspirar. Entonces, tú me puedes venir a contar, mira, es que a mí es como lo que estoy pasando yo con el tema de me estafaron. Algo me no sé, Dani, me estafaron. Agregué, sí, la Agregué eso. pero yo no sé esa historia. Bueno, Deberías contarla. Ahorita les cuento cómo me estafaron de una forma muy, muy linda, una agencia de viajes. Pero entonces el tema es, me estafaron y probablemente si tú viste una estafa, tú me puedes decir, mira, cuando a mí me estafaron, yo fui a la fiscalía, hice esto y esto. No estás tomando una decisión por mí, no me estás diciendo qué hacer. Me estás diciendo qué hiciste tú para decirme, puedes seguir este Ok. camino. Es lo mismo que puedes hacer tú cuando te autoformulas o cuando formulas a otro. Desde la señora que le dice, ¿tiene migraña? Mamita, yo me tomo esto para la migraña y es buenísimo, pero ve tú a saber qué efectos secundarios tenga en el otro. Entonces yo no te puedo decir, es buenísimo, tómatelo. Yo te puedo decir, esto me lo formuló el doctor, pregúntale a tu doctor Si si te te funciona. hace bien a ti, si de pronto para ti funciona. Lo mismo pasa con la terapia, con el tema de relaciones de pareja, relaciones familiares, construcción de vida y coaching. Si tú vienes y me cuentas un problema y yo te digo, mira, yo pasé por algo parecido y actué de esta manera, es una cosa muy diferente que yo te diga, esta es mi experiencia y esto fue lo que yo hice. Si algo de lo que te estoy diciendo te sirve, tómalo. Pero recuerda que tu experiencia es completamente Independiente, diferente. sí, Es ok. completamente independiente y serán tus decisiones. Ahora, si yo soy tu amigo, voy a estar aquí para apoyarte en tus decisiones. Ok. Pero de ahí no puedo hacer más. Es una irresponsabilidad que yo quiera curarte la depresión o la ansiedad o el trastorno obsesivo compulsivo o que quiera curarte la constelación familiar, dicen algunos. No, el árbol genealógico, la herida materna, porque mi Por experiencia experiencia es así. propia. Sí, no.
Entonces, que porque yo mandé a la mierda a mi mamá porque la odio y no pude con ella, te diga, no, mi amor, es que el árbol genealógico también se poda y ahí tienes que cortar vínculos y lazos cuando de repente eso no es lo que te corresponde hacer a ti. ¿Cómo podríamos aconsejar a la gente que de pronto nos está viendo, nos está escuchando, Paola, y quiere hacer eso precisamente? Curar, no sé, sus patrones propios o el árbol genealógico. ¿Cómo puede hacer? ¿Con qué? ¿Recurrir a quién? Tienes que recurrir a alguien o uno mismo. No, o sea, lo que hablamos normalmente del poder lo propio. tienes que hacer tú. Normalmente lo tienes que hacer tú y todo lo tienes que hacer tú. Y ahí vengo a decirles algo revelador. Esto va a tener un flash, esto va a ser un spoiler grandísimo en su vida. Si a usted alguien se le aparece diciéndole que yo le voy a quemar 30 velones, mi amor, para que usted se sane ese problema, para quitarle la brujería, te miente. Porque aún si tuvieras que hacer un ritual para algo que te ayudara, lo tendrías que hacer tú, que eres el del problema. Eso es como decirte que yo soy el médico, tengo este medicamento y me lo voy a tomar yo para que te sane a ti. Eso no funciona. Okay. La única forma de que la oración, el ritual, el baño, la terapia funcione es que la hagas tú. Es que el proceso lo hagas tú. Independientemente de lo que sea, ¿no? De lo que sea. Viene de nosotros mismos. Las responsabilidades también. Causa y efecto que se habla en la cábala. Todo es... Porque todo es propio, porque yo he visto en gente que me consulta y me dice, no, es que yo le pagué a una señora como no sé cuántos millones de pesos para que me sacara la brujería. ¿Y qué te hizo la señora? No, ella me dijo que me estaba rezando no sé cuántos velones al arcángel tal en la iglesia y ya. ¿Y tú qué hacías? Le facturabas cada semanita. Y entonces, mi amor, complicado. Esa plática de perdió, porque realmente eso lo tienes que hacer tú. Y parte de responsabilizarse y lo que tú decías al principio de generar una aceptación primero, claro, para poder transformarla. Creo que esto nos resume mucho, ¿no? Esto nos resume demasiado porque esto es como una conclusión y creo que todo va hacia lo mismo y es, sí, hay opciones para buscar, no sé, hay profesionales a los que uno puede recurrir, hay libros que uno puede leer para aprender, hay videos que uno puede ver, pero finalmente todo parte de uno mismo y del poder propio al cual tenemos acceso absolutamente todas las personas que estamos aquí en la Tierra. Y mira, hay una cosa muy importante que tú tienes que lograr hacer el clic con cualquier persona. Yo te digo a ti, si la intuición te dice que esta persona te está mintiendo, te está engañando, hay algo raro, hazle caso. A mí la gente que me llega a consulta y me dice, es que yo no creo en esto, mi amor, no lo hagas. Si no crees en esto, no lo hagas. Si le tienes desconfianza, si te da miedo, hasta que te sientas cómodo con lo que quieras hacer, no lo hagas porque alguien te lo dijo, no lo hagas porque no sé, porque es que ella es famosa. No, hazlo porque de verdad encuentras una conexión y si encuentras una conexión con esa persona, mucho mejor. Mira qué tanta experiencia tiene. Eso es muy importante. Eso lo hacemos hasta con los médicos. Es parte de la sociedad colombiana de cirugía plástica. Realmente cuánta experiencia tiene. ¿Cuáles son los testimonios? Eso es muy importante y eso tú lo ves. Yo no tengo que publicar los 30 mensajes que reciba de personas diciendo, Pau, me encantó tu consulta, porque cuando yo hago un video hay un montón de comentarios ahí debajo y está chévere que tú los veas. Y vas a encontrar desde el comentario del que me dice, yo soy cristiana y te vas a hundir en el infierno. Asimismo, hay personas que comentan y dicen, me encanta lo que haces. Y eso no solo es un impulso para ti, sino que realmente... Cuando yo, por ejemplo, hablo de mi curso, el curso de evolución espiritual, y este año tenemos curso, y entonces hay gente que comenta y dice, yo lo hice yo lo hice y me cambió la vida, me encantó la clase de no sé qué. Eso ya te abre a ti los ojos y te dice, oye, qué chévere. Es más, uno a veces hasta contacta al otro, ¿cierto? Te escribo, ven, tú compraste unos zapatos ahí y sí te salieron buenos y la gente te responde, lo mismo puedes hacer. Ven, tú hiciste una consulta y sí me la recomiendas. Porque sí, eso se vale hacerlo, investígalo y hazlo, sobre todo si tú no tienes confianza, pero si no tienes la plena confianza y lo estás haciendo, es que ni siquiera por curiosidad. La curiosidad mató al gato, pero en este caso la curiosidad puede llevarte a cosas realmente positivas y buenas. Pero tienes que quitarte esa sensación cuando hay algo aquí que te habla y te dice que algo está mal, algo está mal. Por ahí dicen que las respuestas que uno busca afuera están las dentro. Encuentra dentro. Ya para ir cerrando nuestro programa, muchas gracias. No, gracias a ustedes. por haber venido. Tenemos otra sección que estamos estrenando y son 3 preguntas que te vamos a hacer así súper rápidas. Ok. La primera es, ¿qué repetirías en tu vida? Will, pero ¿cómo se llama la sección? Por Dios. No, todavía no le hemos puesto nombre. Ay. Coaching con Will. Coaching con Will. Bueno, okay. Una cosa que repetirías en tu vida. Ok. Algo que no harías jamás y algo que has dejado de hacer y que te gustaría empezarlo a emprender. Ok. Algo que repetiría.
volvería a la radio. Realmente trabajé 25 años en radio. Ahora voy cuando me invitan, así como ustedes. Ey, pero súper chévere. O sea, tener una conversación contigo es bien chévere. O sea, es ameno, es entretenido. Gracias. Entonces tengo que volver a la radio. Bueno, eso es algo que me gustaría realmente hacer. Dejé la radio porque tuve un hijo y me tuve que dedicar a mi hijo. Pero ahora que mi hijo está grande, digo yo, quisiera volver a la radio. Esa es una cosa importante. Algo que no quisiera volver a hacer, algo que hice y no quiero volver a hacer, miércoles. No sé qué cosa no quisiera volver a hacer en mi vida. No me vas a salir que todo es perfecto y todo Hoy trae un propósito. No quiero volver a confiar en una agencia de viajes de la forma en que confié. Porque, miren, la agencia de viajes que me estafó a mí. Yo quise hacer algo muy bonito y fue organizar un tour para llevar a la gente a las pirámides de Chichén Itzá. A Chichén Itzá a ver a... En Cancún. Sí, en Cancún, porque baja Kukulcán el día del equinoccio de primavera, que es el año nuevo astrológico. Yo estudié astrología maya en el 2012 y quería enseñarle a la gente esto y quería llevar un grupo de personas. Y resulta que la agencia de viajes se valió de no solo la idea que yo tenía, sino de mis redes sociales y otra cantidad de cosas. Primero, para sacarme plata a mí diciendo, sí, te lo organizamos. Vamos a etiquetar esa agencia de viajes acá. Un clip para etiquetar esa agencia de viajes. Eso, te vamos a organizar el tour, danos esta plata y empezamos el proyecto. Y pum, les di la plata y me la robaron. Y después organizaron un tour y lo vendieron diciendo que yo iba a estar en ese tour haciendo tales cosas en las pirámides. Y lo vendieron por su cuenta. Entonces yo vine a enterarme por gente que me seguía. ¡Hey, compramos el tour! Nos vamos a ver allá. ¿Qué es lo que vas a hacer en las pirámides? ¿What? Y tuve que denunciar en la fiscalía porque ya llevaba yo un proceso para tratar de hacer que me devolvieran mi dinero, pero en este caso estaban estafando a otras personas usando mi nombre. Y bueno, de ahí ha salido un montón de cosas más que les han encontrado. Así eso es otro, no sé, fue... No soy. Sí. Entonces, yo creo que no volvería a ser tan confiada en ese tipo de cosas porque realmente sí puse una idea completa. Y, mira, tengo esta súper idea, quiero hacer esto. ¡Tum! Y la explotaron otros. Y la explotaron de mala manera. Entonces, no volvería a ser tan confiada, por lo menos en esos sentidos, no. Y lo otro que me preguntaste es, ¿qué dejé de hacer que quisiera volver a hacer? No, lo que dejaste de hacer que quieres volver a hacer fue radio. Okay. Sí, no, es así. ¿Qué volvería a hacer? Radio. ¿Qué volvería a hacer? ¿Qué no volverías a hacer y qué estás, o sea, en este momento que estás, en qué estás, qué repetirías y qué seguirías como para darle constancia a algo? Yo estoy en este momento, estoy estudiando Cábala y creo que voy a seguir en el estudio de Cábala, pues me faltan un montón de niveles y estoy empezando a hacer unas cosas muy bonitas después de llegar a los 8 primeros niveles de Cábala y es que se me está permitiendo celebrar los días de poder del calendario judío sin ser judía. Que es una rosca. Eso es una oportunidad absolutamente maravillosa. Mi primera celebración va a ser ahora la Pascua judía, que es lo conocido como Pesaj. El Pesaj habla de la liberación de la conciencia desde la liberación del pueblo de Egipto por Moisés, ¿no? Okay. Egipto en hebreo quiere decir esclavitud. Okay. Así que liberar al pueblo de Egipto no era liberar al pueblo de Egipto, era liberar al pueblo de la esclavitud que está aquí, de la esclavitud. Volvemos a los códigos. De la esclavitud que sugiere este cuerpo. Este cuerpo hace que nuestra alma sea esclava. El alma lo puede todo. Todo. ¿Qué te limita? Tu cuerpo físico te limita. Porque si mi alma lo puede todo, y yo digo, no, pero yo no puedo correr 30 millas en 30 segundos porque es que no, mi cuerpo no da para esto. O no puedo hacer eso porque me cansa. El cuerpo es tu esclavitud. Entonces, lo que hace el día del Pesaj es la celebración donde se libera el ego, se libera el alma y se le da poder. Por eso llaman los días de poder. Bueno, estoy aprendiendo de eso, ya les contaré. Y eso pienso seguirlo haciendo y esta será mi primera celebración, así que estoy muy contenta por eso. Bueno, muchísimas gracias, Paola, muchas gracias por compartirlo con nosotros. Gracias. De verdad que gracias por aceptar la invitación, un gusto tenerte acá invitadísima cuando quieras volver a hacer el tema de las cartas. Traer las cartas, claro. Nos faltó eso, pero ahí queda en deuda. Queda en deuda, mejor dicho. Muchas y gracias. nosotros contigo, por de verdad, por venir. No, y por abrir tu cabeza aquí y ponerla al servicio no solo de nosotros, sino 1 o 2 o 1000 o los que estén escuchando y viendo allá afuera, pues
Si en algo les hizo clic, pues yo sé que ahí estamos haciendo una diferencia desde la información. Pero por supuesto, y a los que quieran saber más, pues que me sigan. Ahí estoy en las redes sociales. En las redes sociales. ¿Cómo apareces nuevamente? La Pao62, tu astróloga. En TikTok, en Instagram. En YouTube. Tiene unos videos Facebook. increíbles. O sea, si ustedes se volaron la cabeza con el pequeño ratito que estuvimos acá, no se imaginan lo que van a ir a encontrar también en sus redes sociales. Bueno, pues ahí nos encontramos para aprender mucho más de astrología y los espero por ahí y nos veremos cuando quieran. Muchísimas Ahora, muchas gracias. Gracias. Señor Tatán, muchas gracias a ustedes, Gracias, muchas Will. gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Saben que ahí tenemos la cajita de hate. Si quieren mandar el hate ahí como, ay, Paola, hola mierda, vengan, tírenlo que acá los recibimos todos. Y a nosotros también, igual. See you later. Acá hay tema para Alligator. todos y nos vemos en el otro. Chao, Nos chao. vemos. Chao, chao.